Buenos días. Llegó el tiempo del devocional con el pastor Salvador Morales. Esperando que sea de tu agrado, con ustedes el pastor. Muy buenos días, Iglesia de Cristo triunfante, benditos del Padre. Hoy siendo martes 17 de septiembre, año 2024, la Iglesia Gloriosa, la serie que estamos llevando para ti. La base y la actitud de los vencedores. En Apocalipsis 3:21, el Señor Jesús dice: al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono. El Hijo varón puede sentarse en el trono porque ha vencido. Ahora vamos a ver cómo ellos vencen y cuál es su actitud. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Le han vencido. Le se refiere a Satanás. Vencieron a Satanás porque lo incapacitaron y no pudo llevar a cabo su obra en contra de ellos. Lo vencieron, número 1, por la sangre del Cordero; 2, por la palabra de su testimonio; y 3, por tener una actitud de despreciar la vida de su alma hasta la muerte. La sangre del Cordero. Primero, le han vencido por causa de la sangre del Cordero. En la guerra espiritual, la victoria se basa en la sangre del Cordero. La sangre sirve no solamente para perdonar y salvar, sino también constituye la base sobre la cual vencemos a Satanás. Algunos pensarán que la sangre no tiene mucha importancia para los que han creído en el Señor. Suponen que algunos pueden crecer hasta el punto de que ya no tienen necesidad de la sangre. Debemos decir enfáticamente que eso no es cierto. Nadie puede creer al punto de no tener la necesidad de la sangre. La palabra de Dios dice: le han vencido por causa de la sangre del Cordero. La principal actividad de Satanás contra los cristianos consiste en acusarlos. ¿Es Satanás un asesino? Sí. ¿Es mentiroso y tentador? Sí. ¿Es aquel que nos ataca? Sí. Pero eso no es todo. Su trabajo principal consiste en acusarnos. Apocalipsis 12:10 dice: ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Aquí vemos que Satanás acusa a los hermanos día y noche. Él no solamente nos acusa delante de Dios, sino también en nuestra conciencia. Sus acusaciones no pueden deshabilitar y dejarnos, nos pueden deshabilitar y dejarnos impotentes. Le gusta acusar a las personas de tal manera que se consideren inútiles y pierdan así todo el terreno que tenían para combatirlo. No queremos decir que no necesitamos confesar el pecado y hacer con él lo debido. Debemos tener un sentir agudo hacia el pecado, pero no debemos aceptar las acusaciones de Satanás. En cuanto un hijo de Dios acepte las acusaciones de Satanás, se sentirá culpable todo el día. Cuando se levante de madrugada sentirá que está mal. Cuando se arrodille para orar se sentirá mal. Y ni siquiera creerá que Dios contestará su oración. Cuando quiere hablar en la reunión sentirá que esto es inútil porque él no está bien. Cuando quiere presentar una ofrenda al Señor se pregunta: ¿por qué lo debería hacer? Pues Dios no le aceptaría una ofrenda de una persona como él. La preocupación principal del cristiano como este no es lo glorioso y victorioso que es el Señor, sino lo inicuo e indigno que ellos son. Pasan todo el día consumidos por el pensamiento de su propia indignidad. En todo momento consideran lo inútil que son. Cuando trabajan, descansan, caminan, leen las Escrituras u oran. Esta es la acusación de Satanás. Si Satanás los puede mantener en esta condición, él gana la victoria. Las personas que se encuentran en esta condición son impotentes frente a Satanás. Si aceptamos estas acusaciones, nunca podremos ser vencedores. A menudo, cuando nos aflige el pensamiento de nuestra iniquidad, nos resulta fácil interpretarlo y erróneamente y considerarlo como humildad cristiana, sin darnos cuenta de que estamos sufriendo el efecto dañino de las acusaciones de Satanás. Cuando cometemos un pecado, debemos confesarlo y hacer con él lo debido, pero debemos aprender otra lección. Debemos aprender a no mirarnos a nosotros mismos, sino fijar nuestra mirada en el Señor Jesús. El pensar que nosotros mismos cada día, desde la mañana hasta la noche, es una condición enfermiza, es la consecuencia de haber aceptado las acusaciones de Satanás. En la conciencia de algunos hijos del Señor no existe mucha sensibilidad en cuanto al pecado. Personas de esta índole no son muy útiles espiritualmente. No obstante, son muchos los hijos de Dios cuya conciencia es tan débil que realmente no reconocen la obra del Señor Jesús.
Si les preguntamos si sienten que tienen algún pecado en particular, no pueden señalar ninguno. Siempre les parece que son débiles y que no valen nada. Cada que piensan en sí mismos pierden su paz y alegría. Han aceptado las acusaciones de Satanás. Cada vez que Satanás nos da esta clase de sentir, somos debilitados y ya no le podemos resistir. Por lo tanto, debemos menospreciar las acusaciones de Satanás. Su principal actividad consiste en acusarnos y lo hace día y noche. Él nos acusa en nuestra conciencia, así como delante de Dios, hasta que nuestra conciencia se debilita tanto que no puede ser fortalecida. En la vida de un cristiano y en su obra, la conciencia desempeña un papel muy importante. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 8 que si la conciencia de alguien es contaminada, esta persona es destruida. Ser destruido no significa que una persona se pierda eternamente, sino que ya no puede ser edificada, que sea debilitado hasta el punto de ser completamente inútil. En 1 Timoteo 1:1 dice que un hombre que desecha su conciencia naufraga en cuanto a la fe. Un barco naufragado no puede navegar. Por consiguiente, ya sea que un cristiano pueda presentarse delante de Dios o no, depende de su conciencia, que no tenga ninguna ofensa. Cuando él acepta las acusaciones de Satanás, su conciencia es ofendida, y cuando eso sucede, él no puede perseverar en su servicio, ni tampoco luchando por Dios. Por tanto, debemos entender que la principal obra de Satanás consiste en acusarnos, y esta es la obra principal que debemos vencer. ¿Cómo podemos vencer las acusaciones de Satanás? La voz del cielo nos dice: le han vencido por causa de la sangre del Cordero. La sangre es la base de la victoria y es el instrumento que vence a Satanás. Él podrá acusarnos, pero le podemos contestar con la sangre del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Todo pecado significa cualquier pecado grande o pequeño. La sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo aquello que Satanás nos puede decir que estamos mal, pero tenemos la sangre del Señor Jesús. La sangre del Señor Jesús nos puede limpiar de nuestros numerosos pecados. Esta es la palabra de Dios. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No solo debemos rechazar las acusaciones que no tienen fundamento, sino también las que sí lo tienen. Cuando los hijos de Dios hacen algo mal, todo lo que necesitan es la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, y no las acusaciones de Satanás. En cuanto al pecado, lo necesario es la sangre preciosa y no las acusaciones. La palabra de Dios nunca menciona la necesidad de ser acusados después de pecar. La única pregunta es esta: ¿hemos confesado nuestros pecados o nuestro pecado? Si hemos confesado, entonces, ¿qué más se podría decir? Si hemos pecado y no hemos confesado, entonces merecemos ser acusados. Pero donde no hay pecado, no hay lugar para las acusaciones. Si hemos pecado y confesado, no deberíamos ser acusados. Hasta ahí el día de hoy. Te recomiendo que a las 9 de la mañana no sintonices clases Facebook, clases Full Life a través de Facebook, 9 de la mañana, oración. Te esperamos.